de ella misma, de los integrantes de esta asociación y de los ponentes, profesores, catedráticos, que, según me consta, han asistido no solamente en esta ciudad capital, sino en muy diferentes puntos del país, siempre con un gran éxito, con un gran entusiasmo, por lo cual les felicito a todos. Me parece que la labor de colegiación, que la labor que realizan los colegios es de enorme trascendencia para nuestro país, que en defensa de las actividades gremiales hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas pendientes que estoy convencida que ustedes le han dado y le seguirán dando un impulso fundamental. Vuelvo a felicitarles y agradecerles por esta oportunidad que me dan para platicar con ustedes sobre un tema en donde yo he puesto un título que se refiere a la laicidad en México como una convicción en la historia de este país, pero también como una lucha por un futuro democrático en México. Yo creo que la laicidad, el laicismo, el Estado laico, son conceptos, son realidades que fundamentan y explican, que se vinculan estrechamente con la democracia. Ya comenté que, dada la calidad de los integrantes de esta asociación, para mí es un gran gusto y es un honor estar aquí con ustedes y conversar sobre un tópico más del derecho mexicano, que se refiere a los artículos que ya en nuestra Constitución, la de 1917 y desde luego la de 1857, señalaban la separación entre la Iglesia o las iglesias ahora y el Estado, y señalaban la necesidad de que hubiera un respeto cabal a las formas de pensar, de sentir y de creer de los mexicanos. Recordamos en este año precisamente gestas gloriosas que nos dieron una patria libre, en la que personajes como don José María Morelos y Pavón, ejemplo de convicción, de constancia y de lucha incansable para servir al pueblo, nos dejó un pensamiento muy sólido y profundo, un sentido de legitimidad del poder, tan importante en estos tiempos que corren, la legitimidad del poder, sustentado en interpretar los sentimientos de la nación, uno de los documentos que a mí me siguen pareciendo más relevantes, un ideario formidable que sigue teniendo validez hoy en día, y en que estos sentimientos se plasmaran en una constitución. Con inteligencia y serenidad, Morelos no aspiró a mantener un poder personal que en ese momento podía ejercer el generalísimo Morelos, triunfante en aquellos momentos, sino a dejar claro que el poder supremo, emanado del pueblo, debía depositarse en un congreso, en una asamblea deliberante que dictara la buena ley, aquella que, superior a todo hombre, obligara a todos a constancia y patriotismo, que moderara la indigencia y la opulencia y mejorara los ingresos de los pobres para alejar la rapiña y el hurto. Cada vez que releo el documento y lo tengo en un cuadrote así, en la casa de ustedes, me conmuevo otra vez, porque además pareciera que los estuviera dictando ayer o ahorita. Son tan vigentes para lo que hoy nos está ocurriendo, como por ejemplo la liga entre la pobreza y entre la desigualdad y el crimen, la cercanía que existe entre tantas personas que, al no conseguir un trabajo, un empleo digno y un ingreso para su familia o para sí mismos, incurren en actos delictuosos que pueden ir creciendo, y una sociedad en la que, al rebasarse el derecho, nos enfrentamos a terribles problemas que parecieran crecer y parecieran salirse del ámbito de control del Estado, lo cual no puede ser. Qué asombrosa vigencia de las ideas y los principios sentados hace tantos años, 1814. Cuántas cosas que reaprender y aplicar
en los tiempos que corren. Como legisladora, yo aspiraría a que estos fueran los cauces por donde fluyeran los debates y los acuerdos del Congreso hoy en día, y que siempre fueran útiles para lograr una vida mejor y más armoniosa para todos los mexicanos, sin excepción. Esa sería mi aspiración como legisladora. Sí, en este año conmemoramos acontecimientos históricos trascendentes, muy relevantes para nuestra patria. El bicentenario de la independencia, el centenario de la revolución y los 150 años del sesquicentenario de un proceso profundo que dio lugar al Estado mexicano moderno, que fue la reforma liberal del siglo XIX. Pareciera que en medio del bicentenario y el centenario de pronto se nos diluyera el sesquicentenario. Yo, en este caso, es a lo que más énfasis le quiero dar, porque tiene la mayor vinculación con el tema al que me invitaron a comentar. Es en esta etapa de la transformación histórica de México, la de los liberales de la Reforma, donde precisamente se encuentran las raíces profundas de esto que hemos llamado el Estado laico o la laicidad en México. Y quiero particularmente subrayar la importancia del pensamiento liberal en la conformación de un Estado con mayúscula, laico también con mayúscula, y la apertura de un largo proceso que dio lugar a un país con libertades civiles, igualdad ciudadana y eliminación de fueros y privilegios para ciertos grupos sociales, y que también abrió posibilidades de mover la economía de maneras diversas, no necesariamente ligadas a la nobleza, a la clerecía o al ejército. Casi no había más opción y la riqueza estaba terriblemente concentrada. La lucha liberal, la desamortización de los bienes del clero, las posibilidades de identificarse como persona en un registro civil y no religioso, y el reconocimiento de las libertades de pensamiento, filosofía y expresión, aunados a la existencia de una educación laica, fueron el comienzo del arraigo de la laicidad en los mexicanos, que comprendieron que no había contradicción entre su fe personal, si la tenían, y formar parte